Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. Ya. Bueno, vamos a dar continuidad a la clase teórica de la anterior semana. Bueno, mi camarita se está moviendo. Vamos a dar continuidad a la clase de la anterior semana. Como recordarán, estábamos realizando la clase teórica de las radiografías extraorales, ¿no? O proyección lateral también, ¿no? Y proyección lateral, ¿no? Habíamos señalado que ya una vez realizados, ustedes han debido comparar la técnica intraoral, ¿no? Las placas radiográficas que utilizamos en las técnicas periapicales, ¿no? Interproximales y oclusales, son muy diferentes a las placas radiográficas extraorales. Uno por el tamaño, ¿no es cierto? Otro por el tipo o por la radiación que también esta va a necesitar, ¿no? Entonces tiene diferentes, siempre tiene diferentes características, por así decirlo, la técnica extraoral, ¿no? Recordarles un poco que tenemos un tipo de clasificación de técnicas extraorales, ¿no? Les había señalado que conocemos entre las radiografías extraorales, conocemos una que están con relación al plano coronal, ¿no? Entre estas tenemos la postero-anterior, también llamada o de Catwell, ¿no? O la postero-anterior también de Townes también, ¿no? La postero-anterior de Waters, ¿no? Cada una son específicas para una estructura diferente de nuestro cráneo maxilofacial, ¿no es cierto? Entonces, nos van a ayudar, tienen una diferente especialidad cada una de estas, ¿no? Entre los planos, en relación a los planos sagitales, ahí vamos a conocer, estos planos son, el plano coronal son radiografías horizontales. Sin embargo, con relación al plano sagital, son radiografías verticales, ¿no? Y entre estas tenemos la cefalolateral, la cefalométrica, ¿no? La que habíamos señalado anterior, ¿ves? La lateral de la mandíbula, ¿no? Y las radiografías del ATM, ¿no? Esta lateral de la mandíbula, que específicamente la utilizamos sobre todo en terceros molares inferiores, ¿no? La del ATM para observar los cóndilos, la apófisis coronoides, ¿no es cierto? En caso de algún tipo de fractura o lesiones de nivel, ¿no? En relación a los boxeadores que tienen este tipo de problemas, ¿no? Y la de plano horizontal, ¿no? También llamado, o también la técnica conocida es la submento vértex, ¿no? Que también la hemos revisado, le vamos a dar un pequeño repaso para que también no confundan. Y en otra clasificación muy aparte y muy importante están las radiografías panorámicas, ¿no? Que son muy utilizadas en nuestro medio, que la vamos a ir realizando, ¿no? Y los que han llevado ya la práctica recordarán que también hemos repasado también un poco de la técnica o las radiografías panorámicas, ¿no? Entonces, como les había un poquito para recordarles, decirles que estos tipos de radiografías son específicas para proyección orofacial, ¿no? Otras son colocadas fuera de la boca. Bueno, su característica principal es colocarla fuera de la boca, ¿no? Otras son utilizadas para técnicas
técnicas para visualizar el cráneo y algunas estructuras faciales también, ¿no? Otro nos sirve para el examen del maxilar superior, el maxilar inferior y huesos faciales, ¿no? Y muy importante, la técnica de lateral es para la ortodoncia, ¿no? La evaluación del crecimiento esquelético, ¿no? Y una de las principales características de estas técnicas extraorales, habíamos señalado que tenemos los famosos cassettes, ¿no? Estos cassettes que cuentan con unas pantallas intensificadoras, unas películas muy especiales que permiten o evitan una radiación excesiva a nuestros pacientes, ¿no? Mismas que están compuestas con algún tipo de tierras raras, ¿no? Pero nos van a ayudar a dar un detalle mucho más nítido a nuestras imágenes, ¿no? Y evitar una menor exposición de radiación a nuestros pacientes, ¿no? Estas placas radiográficas hemos dicho que miden aproximadamente entre 13 y 18 centímetros con relación al maxilar inferior, ¿no? Y para los del cráneo miden entre 20 a 25 centímetros, ¿no? Son mucho más grandes. Las unas son de 13 por 18, que son para el maxilar inferior, y como las laterales son de 20 por 25, ¿no? Ustedes también recordarán, habíamos hablado un poquito de un tipo de cassette. Es un cassette como un dispositivo donde permite que ingrese la película radiográfica, ¿no? La misma que nos va a permitir sujetar, ¿no? En un extremo del equipo para nos van a poder permitir para sujetar y poder tomar la toma radiográfica, ¿no? Cuenta con un tipo de rejilla que disminuye la niebla, las imaginaciones o una especie de imagen como sombra, ¿no? Como nos va a evitar que se vea de esa manera, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar. Tienen diferentes dispositivos, habíamos dicho, que cuentan con diferentes dispositivos, los equipos ya radiográficos para que no exponer a nuestro paciente constantemente a la radiación. Habíamos dicho que cuenta con diferentes dispositivos, ¿no? Va a tener un sujetador del cráneo, ¿no? De la cabeza. Va a tener un posicionador, ¿no? Un posicionador estándar para todas las cabezas. Va a contar con un cefalostato, ¿no? En la parte superior, si ustedes me persiguen con la flechita, que en esta parte superior, miren, tiene un cefalostato. Tiene unas ojivas auriculares, ¿no? Para que el paciente, justamente en las partes de los conducto auditivo externo, se va a acomodar estas ojivas, ¿no? Esto va a permitir que la cabeza del sujeto no se mueva y se quede en un solo lugar para poder realizar el disparo radiográfico, ¿no? Tenemos diferentes planos para realizar este tipo de radiografías, entre los que más conocemos el plano de Frankfurt, como ustedes recordarán, que era desde el borde superior del conducto auditivo externo a la parte infraorbitaria. Este plano nos permite, digamos, ubicar a nuestro paciente y para una toma radiográfica. Es un parámetro muy importante. Ustedes saben que en radiología es bien importante los planos para poder realizar las tomas radiográficas, ¿no? La otra es la línea cantomeatal, ¿no? Que va desde la punto central del conducto auditivo externo hasta el ángulo del ojo, ¿no? Es la línea cantomeatal, ¿no? Todos esos ángulos nos van a ayudar enormemente para la toma radiográfica, como les había dicho, ¿no? También nos señala que entre estos dos planos hay una diferencia de 10 grados aproximadamente, ¿no? Un movimiento de 10 grados para que el paciente desplace en ese sentido, ¿no? Entonces ustedes ya recordarán que ustedes, como podrán ver, la técnica extraoral nos solicita ciertos requisitos para poder realizar, ¿no? El equipo mismo cuenta con ciertos dispositivos para que nuestro paciente no se mueva, ¿no? A diferencia de las técnicas intraorales,
Ustedes recordarán que tenemos que respetar ciertos parámetros también para la toma radiográfica, ¿no? Puntos de incidencia facial, ¿no? Grados que tenemos que respetar. En este caso, para las también respetamos, también contamos con planos, ¿no? El plano oclusal, ¿no es cierto? El plano oclusal es uno de ellos, la posición 1, la posición 2, pues recordarán que utilizamos en las técnicas intraorales. Pero en las técnicas extraorales contamos con el plano de Frankfurt, el plano cantomeatal, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a realizar estas tomas radiográficas, ¿no? Una de las que es una técnica muy curiosa y también un poquito de manera de repaso, vamos a hablar vamos a hablar muy rápidamente de la proyección segmento-vértex, ¿no? En la anterior vez ya habíamos hablado muy detalladamente, ¿no? En la que se observa el cráneo desde la parte inferior, ¿no? Parte inferior. Pero ¿qué nos va a permitir observar? Algo muy importante, ¿no? Nos va a permitir observar todo lo que es la base del cráneo, ¿no? La orientación o posición de los cóndilos también nos va a permitir observar. ¿Qué más nos va a permitir? Los senos esfenoidales, la curvatura de la mandíbula también nos va a permitir observar, ¿no? La pared lateral de los senos. El arco cigomático nos va a permitir observar si hay algún tipo de fractura, ¿no? Desplazamiento. También las placas pterigoideas mediales, ¿no? El agujero de la base del cráneo, ¿no? O agujero magnum, ¿no? ¿Se acuerdan de anatomía? Entonces, nos va a permitir realizar esa toma. ¿Y cómo se realiza esta toma? Miren, acá ustedes pueden ver la placa radiográfica dentro del cassette. Miren, por eso se llama la técnica submento vértex. Submento por debajo de la mandíbula, ¿no? Al vértex. ¿Qué quiere decir? La coronilla de la cabeza, ¿no? El vértex del cráneo, ¿no? ¿Se acuerdan? De la coronilla de la cabeza, ¿no? El vértex del cráneo. Entonces, el rayo central, como ustedes podrán ver acá, ¿no? El paciente va a inclinar totalmente la cabecita hacia la placa radiográfica, ¿no? Y el plano sagital medio de la cabeza va a permanecer perpendicularmente al piso, ¿no? Al piso. La línea canto-meatal va a ser paralela, ¿no? Canto-meatal va a ser paralela a la película, ¿no? Canto-meatal. ¿Se acuerdan? El conducto auditivo externo al ángulo del ojo, ¿no? Porque de Frankfurt es al borde inferior de la órbita, ¿no? Entonces, canto-meatal al borde del ojo. Entonces, miren que va a ser una línea paralela con el plano de la película. ¿No es cierto? Y el rayo central va a ingresar por debajo del mentón a 2 centímetros por delante de los cóndilos, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, es nuestro parámetro muy importante, ¿no? Entonces, ya habíamos avanzado la anterior vez, más en los detalles, ahí está, ¿no? De manera general, ¿no? Ahí observamos los 2 cóndilos, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. ¿No? Y así hemos señalado también la fuerza con la que se dispara. Y aquí tenemos un gráfico muy importante donde el paciente está inclinando, ¿no? Y el plano canto-meatal y el disparo por debajo. ¿Bien? La técnica submento-vértex, ¿no? Y algo muy importante, la técnica lateral, es la que más van a utilizar. Generalmente esta se utiliza para observar algún tipo de trauma, anomalías, ¿no? Y como ustedes pueden ver, incluso se ve los tejidos blandos, nasofaringios, ¿no? También se pueden ver los senos paranasales o cerca de la nariz. También se ve en el paladar duro, ¿no? Nos permite observar todos esos detalles. Vamos a utilizarlo en cirugías,
¿no? Cirugías protésicas para una toma antes y después, ¿no? También nos permite ver los tejidos blandos. Miren el perfil del tejido blando, miren. ¿No? Nos permite ahí hacer algún tipo de deformación o problemas, ¿no? Y ya habíamos dicho la anterior vez, ya los detalles. Ya, pero nos va a estar, porque esto es importante, nos va a servir mucho esta técnica también. ¿No? La colocación de la película, de la misma manera, va a ser vertical, ¿no? Igual, ¿no? Del cassette es vertical. Lo único que hacemos nosotros es adosarnos a la placa radiográfica, ¿no? Digamos, este fuera el cassette, entonces el lado que nos interesa tomar, radiografía, lo adosamos a la placa, nos adosamos nosotros y disparamos, ¿no? A la lectura del conducto auditivo externo, ¿no? Hasta ese nivel vamos a tomar la placa radiográfica, ¿no? Nos va a permitir. Es para que nos demos cuenta más o menos cómo trabaja el cassette, ¿no? Y el plano medio paralelo, ¿no? Contamos con algún tipo de filtro o cuñas que permiten absorber la radiación, ¿no? Son dispositivos que nos van a permitir. Los parámetros más o menos van a variar mucho, los parámetros de exposición van a variar mucho de acuerdo a la distancia del paciente, ¿no? Y la combinación de la pantalla y la película, ¿no? La intensidad nos va a decir que varía entre 70 kilovoltios, ¿no? O entre 15 a 25 miliamperios, ¿no? Pero cuán importante esta técnica lateral, la misma que nos va a permitir, sobre todo es utilizada en ortodoncia, les había señalado. Miren, se van a ver todos los puntos craniométricos que nos van a permitir observar la osteoproyección o osteocrecimiento, ¿no? Maxilofacial, ¿no? A través de esta técnica radiográfica vamos a poder proyectar el futuro crecimiento de nuestros huesos, de nuestros pacientitos, ¿no? Tanto niños como personas adultas, ¿no? Acá nos habíamos quedado la anterior vez, si no me equivoco, la proyección mandibular es laterales oblicuas, ¿no? Este tipo de proyección lateral del maxilar inferior son para ver el cuerpo del maxilar inferior y la rama, ¿no? El cuerpo y la rama de la mandíbula, ¿no? O maxilar inferior, ¿no? La película generalmente mide entre 13 y 18 centímetros, ¿no? Ingresa al cassette. Bueno, también nos va a indicar que también esas técnicas nos están yendo a sustituir últimamente a las radiografías panorámicas, ¿no? Esto se va a utilizar sobre todo en casos de algún problema en la apertura de la cavidad bucal o infecciones o tumores también. Pero sobre todo nos va a permitir observar terceros molares, ¿no? Inferiores, están en mal posición, ¿no? Entonces, a veces no contamos con un equipo más panorámico, entonces con esta técnica vamos a tomar las partes laterales del maxilar inferior, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, ¿no? La proyección del cuerpo de la mandíbula, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren, se va a inclinar como si fuera un libro, ¿no? Y va a mostrar todo lo que son la región premolar, molar y el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Esa parte se va a observar, miren, de frente al otro, de frente al otro. El paciente va a hacer una inclinación aproximadamente de la mandíbula de 15 grados aproximadamente para la posición del cuerpo de la mandíbula, ¿no? La placa o cassette siempre va a ir en contra o a la altura de la mejilla, ¿no? Como les decía, va a ir apoyando como si fuera un libro, ¿no? Justamente vamos a centrar en base al primer molar, ¿no? Al primer molar inferior.
¿Ya? Estos planos aproximadamente nos van a mostrar un paralelo de aproximadamente 2 centímetros, ¿no? Es importante también observar cómo se realiza esta técnica. Por eso vamos a ir acá repasando un poquito, ¿no? La proyección del rayo central, el disparo aproximadamente va a ser a nivel del primer molar, ¿no? De la arcada inferior, ¿no? O a 2 centímetros por debajo, ¿no? De este más o menos, ¿no? Entre 15 a 20. 15 a 20 grados más o menos. Los parámetros de exposición, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuerza con la que vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar entre 65 kilovoltios, ¿no? Máximo podemos subir 10 o bajar 10, pero máximo no podemos aumentar 10. O sea, vamos a utilizar 65 kilovoltios, vamos a entrar 10 hasta 75. Máximo no podemos pasarnos, ¿no? La otra parte es la proyección de la rama del maxilar. La anterior era la proyección del cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿no? Que es nuestro parámetro, es una angulación de 15 grados, ¿no? Y el disparo va a ir a la altura del primer molar, ¿no? No nos olvidemos. Ahora es la proyección de la rama del maxilar inferior a la rama, ¿no? Y vamos a permitir observar los terceros molares. Nos va a permitir observar los terceros molares. La posición del cráneo igual va a bascular, va a mover nuestra cabecita a un costado. Hay que evitar, nos dice, ¿no? La sobreposición de la columna cervical, ¿no? Y maxilar inferior, ¿no? Puede verse protruida más o menos. ¿En qué consiste la colocación de la película? Con esta técnica, ¿no? La producción de la rama del maxilar inferior, habíamos dicho, la colocación de la placa, ¿no? sobre todo en la rama, y se aplica desde atrás para incluir el cóndilo, ¿no? El borde inferior es paralelo al cassette. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es la posición real para poder realizar la toma radiográfica. Nos va a permitir observar todo el sector, aproximadamente 2 centímetros del área que estamos tomando. El parámetro de exposición, bueno, cuánto tiempo tiene, qué tipo de radiación, ¿no? Como el anterior, igual, 65 kilovoltios, ¿no? Puede variar 10 más o 10 menos, ¿no? La pantalla y la película son más o menos rápidas, pero medias. Miren, entonces el paciente tiene que inclinarse, tiene que echarse el paciente para realizar esta toma radiográfica, ¿no? Entre todas estas entonces hemos repasado un poquito y la parte final hemos observado que existen varias tomas radiográficas extraorales que nos van a servir enormemente para la toma radiográfica. Nos permite, obviamente nos pide un equipo mucho más caro, ¿no? Quizás alguna vez tengamos la oportunidad de ingresar a las casas de radiografías, ¿no? Donde venden los institutos o consultorios radiológicos, entonces ahí van a poder observar, ¿no? Este tipo de técnicas, ¿no? Que no las practicamos mucho. Pero es bueno que la conozcamos. Bueno, espero que haya sido de utilidad este pequeño resumen, ¿no? Bueno, ha sido un poco cortito, pero ya para más o menos terminar lo que no habíamos acabado la anterior semana, ¿no?
Repasemos un poquito para el examen, jóvenes, ya se acerca. Vayamos repasando, no descuiden. Y bueno, que tengan muy buenos días. Un abrazo a la distancia, estimados estudiantes.